Lescano. Presidente, yo quisiera decir lo siguiente. Los gobernadores, antes llamados prefectos, subprefectos, cumplían una importante tarea en el interior del país, no tanto en Lima, pero quienes hemos nacido en departamentos como Puno u otros lugares, sabemos el trabajo que hacían con el anterior sistema todas estas autoridades políticas. Representaban estrictamente al presidente de la República, en los departamentos o en las provincias. Y señor, contribuían fundamentalmente no solamente a dar garantías, sino esencialmente a controlar los conflictos sociales. La fecha que se presentaba un problema, intervenía el prefecto o subprefecto junto con la policía. Y usted verá en algunos departamentos la oficina del prefecto o subprefecto estaba en local de la policía y coordinaban con ellos para dar orden interno al país, para dar seguridad al país, señor. Y muchas veces los parlamentarios hemos tenido que hablar con el prefecto o subprefecto para efectos de resolver algún problema de conflicto, señor. Y era una tarea importante. Y cumplían los prefectos o subprefectos, ahora llamados gobernadores, y también los tenientes gobernadores. Fundamentalmente los tenientes gobernadores, señor, porque ellos están donde no está la policía ni están los jueces de paz. Los que conocen algunos lugares lejanos del país saben. El teniente gobernador, señor, hace de todo y no recibe ninguna remuneración, ningún pago. Y esos señores son elegidos no por el presidente de la República, no por el prefecto, no por el subprefecto, son elegidos por su comunidad, de manera democrática. Y sin ningún pago, hasta ahora, hacen lo que hacen, señor. Geos, agarran a los terroristas, agarran a la gente que incurre en violencia familiar, hacen de todo. E intervienen para resolver los conflictos sociales con la minería, con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tarea, señor, que venían cumpliendo estas autoridades. Tarea muy importante. Decir, por ejemplo, hay que hacer desaparecer a esta organización. Bueno, van a hacer desaparecer a los tenientes gobernadores. Y el campo va a quedar totalmente abandonado. Porque los tenientes gobernadores no van a tener autoridad, señor, para agarrar a un delincuente o poner orden en su comunidad y reemplazar, señor, la falta de autoridad que tenemos en el país, donde el Estado no llega a muchos lugares. Entonces, señor, esto hay que corregirlo. Hay que corregirlo porque quienes conocemos las provincias y los distritos, que hemos estado en la selva y en caso nuestro en la sierra, saben la tarea que cumple. Lo que pasa es que se ha prostituido, se ha tergiversado, se ha desnaturalizado esta tarea. Y algunos gobiernos quieren tenerlo como un sistema de movilización social, al estilo de Sinamos. Llevar regalos, llevar premios. Oiga, señor, ¿qué le va a servir a una señora de la comunidad de Carabaya, señor, que vive a 5.000 metros de altura, un cable o una tostadora? No le va a servir, pues, señor. Ni siquiera el proselitismo lo están haciendo bien. Porque esa señora no queda contenta, al contrario, está indignada. Porque esa gente no es, pues, ignorante, esa gente se da cuenta de lo que está pasando. Y no tiene los canales, pues, señor, de reclamo, como lo tenemos acá en el Congreso o en las ciudades, para hacer sus denuncias, porque están viviendo, luchando contra la pobreza. Contra la pobreza. Entonces sale estas cosas cuando hay alguna denuncia política. Entonces, señor, esto se ha degenerado, esta tarea que ha sido importante fundamentalmente en el interior del país, con estos dispositivos que se han ido expidiendo, esta desnaturalización, esta tergiversación, no solamente son de las personas que han estado encargadas de estas oficinas, sino que han querido utilizarse políticamente como un sistema de movilización partiendo con las leyes. Y ese es un vicio que se está dando, señor, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores. Sacan y acomodan las leyes para sacar algún provecho político. Y no nos olvidemos, señor, desde los gobiernos anteriores, el ministro
delegaba funciones a los secretarios de los ministerios, incluso para contratar empresas, para decir, a mí no me investiguen por corrupción porque quien contrató fue el secretario del ministerio y no yo, el ministro. Entonces comienzan a delegar una serie de funciones utilizando la ley. Es decir, la ley ya está siendo utilizada para cuestiones que no deben hacerse dentro de los gobiernos y dentro de los estados. Y precisamente esto parte con el 1140, pues el decreto legislativo 1140. Le dan independencia total a esta oficina, la Oficina Nacional de Gobierno Interior, ¿y quién nombra a la jefa? El presidente de la República. Entonces, si lo nombra el presidente de la República, usted tendría que reportarle al presidente. Porque si no, ¿para qué la nombra? Porque ¿cómo la controla? ¿Cómo ve si está o no está cumpliendo bien las funciones de la persona que ha designado, pues, señor presidente? Y con un mínimo de criterio, también debía informarle, pues, al ministro del Interior, porque esa oficina está adscrita a un ministerio. Entonces, esto sería bueno que se explique, porque estrictamente, históricamente, estos señores representan al presidente de la República en el interior del país. Entonces, esa pregunta, esa primera pregunta, ¿se reportaba al presidente o no? Porque él la ha designado. Si conocía, no conocía, porque es su representante estos señores en los diferentes departamentos. Un segundo aspecto, señor, es denunciar de alguna manera la forma como funcionaba esta oficina y no solamente lo que dice el decreto legislativo 1140, sino este reglamento que tengo aquí en las manos, que es la resolución jefatural 0689 del 2013, del 31 de julio de 2013, donde se indica, por ejemplo, ¿no?, que ninguna persona podrá prestar servicios en el ONAGI. Bueno, este gobierno está indicando que tiene que haber meritocracia. Meritocracia. Pero en este reglamento se rompe este prurito, esta situación de la meritocracia. Dice, ninguna persona podrá prestar servicio en la ONG sin previamente cuente con la autorización de la Jefatura Nacional. Entonces, yo digo, ¿dónde quedó la meritocracia? Ahí deben entrar las personas que han demostrado capacidad, que están preparadas para prestar el servicio a los ciudadanos a través del Estado. Pero aquí no, tendría que, de todas maneras, esa persona contar con la autorización de la jefa. Y si no había autorización de la jefa, que me parece que tenía muchos poderes, no entraba a trabajar. Mire usted lo que dice cuando habla del trabajador de la ONAGI. Guardar reserva, dicen, los asuntos internos de la ONAGI y abstenerse de difundir sucesos, datos técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. No podrían hablar de ningún suceso, una especie de gestapo interna que no debía hablar. Y si hablaba, más adelante está la infracción como falta grave y esa persona era despedida. Despedida. Entonces, señor presidente, esta oficina ha sido absolutamente tergiversada en las funciones que cumplía anteriormente, repito, y que ha cumplido una labor sumamente importante. Pero estos dispositivos han sido hechos para sacar a esta oficina, tener un poder de movilizarse por todo el país, hacer regalos de esta naturaleza que son indignantes y obviamente servir no solo al propósito al Estado, no al propósito al Estado, señor, sino a propósitos políticos. Entonces, yo estoy de acuerdo, señor, en que se pueda corregir estos aspectos, pero también se tiene que responder políticamente. Responder políticamente. ¿Qué nivel de conocimiento tenían las autoridades que designaron a la señora Dacia Escalante? Y obviamente enrumbar las funciones que tiene, enrumbarlas. Porque, repito, hay en el interior del país gente que sin pago alguno, que son los tenientes gobernadores, han hecho un trabajo magnífico, poniendo orden, cuidando que llegue la autoridad, donde la autoridad formal de la policía, el juzgado y todos los demás, no llegan, pues, señor presidente. Entonces, y además, señor, responder, ¿por qué tanto se gasta en personal? Si usted ve los cuadros que nos ha traído la señora Dacia Escalante, se gasta un montón de plata en personal.
para bienes y servicios, porque dice que tenemos que llevar al friaje una y otra cosa, es una barra pequeñita. Para sueldos es una inmensa barra. Ahora, quisiera preguntarle, aparte del sueldo, ¿reciben viáticos los gobernadores? ¿Premios? ¿Cómo se hace así? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo se designa este pago de viáticos, transporte, premios, etcétera, etcétera? Que es una cuestión que hay que aclararla, señor presidente. Muchas gracias. Usted congresista.